Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 12 de septiembre de 2016. Para Colombia, interesante el anuncio que salió el día viernes de la semana pasada, en el que Ecopetrol lanzaba una nueva subasta por las acciones que aún mantiene en la compañía de transmisión de energía ISA. En total va a ofrecer 13.6 millones de acciones, que equivalen a cerca del 1.2% del capital social de ISA. Esto lo va a realizar a través de una subasta el día miércoles, que comenzará a las 7:30 de la mañana, es decir, antes de que abra mercado, y tendrá una duración cercana a los 30 minutos. El precio base pues dependerá de las condiciones de mercado, pero hay un mínimo para esta subasta, que es de 8.236 pesos por acción. Esto no quiere decir que sea básicamente como el precio de referencia de la subasta, simplemente que cualquier postura por debajo de este nivel no será tenida en cuenta, y básicamente lo que ha querido anunciar la compañía es que esto va a estar en línea con el precio de mercado, las condiciones de mercado en el día previo. Por otro lado, recuerden que de acuerdo a flujos del Colcap habría un incremento en la participación de ISA, básicamente pues por el aumento en el flotante de esta compañía, producto de esta operación de venta de acciones. En el lado corporativo, simplemente trayendo ya una noticia que viene desde el 1 de marzo de este año, en el que Carvajal S.A. ha anunciado la venta de su división Carvajal Educación. Pues básicamente el día de hoy se formalizó ya esa venta, se ejecutó como tal al Grupo Santillana por cerca de 52.000 millones de pesos. Queda todavía por pendiente una autorización en Ecuador. Los reguladores allá aún no han dado el aval para la venta de la editorial Norma en este país. Y por otro lado, en el lado corporativo, interesante ver una evolución en los títulos conocidos como Hoteles Estelar, que son de segundo mercado, donde Fitch Ratings, si bien es cierto, ratificó la máxima calificación en AAA, hizo una advertencia asignando una perspectiva negativa, dada la baja ocupación que ha tenido el Hotel La Fontana en Bogotá, que es uno de sus principales activos. El Intercontinental en Cali ha venido mejorando, pero La Fontana en Bogotá no está mostrando una mejor dinámica, y esto ha sido básicamente la razón por la cual ha asignado perspectiva negativa. La calificadora considera que si no se observa una mejora en este nivel de ocupación de Hotel La Fontana, pues básicamente no va, entonces, o más bien lo que va a realizar es una reducción de la calificación en general. Y finalmente, con relación pues a la reforma tributaria, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que esta reforma no era para levantar recursos para los costos del posconflicto, sino básicamente va a ser para reemplazar unos tributos transitorios que van a ir finalizando entre el año 2018 y más adelante, y obviamente pues también debido pues a todos esos temas de la reducción de los precios del petróleo. Entonces, en la semana pasada el ministro de Hacienda había afirmado que ya tenía listo el documento o la propuesta como tal. Pues estamos a la espera de la formalización de este documento para entrar a analizarlo. Y también pues recuerden que se tiene el mes de octubre como el mes en que se va a iniciar este debate. Seguramente van a esperar hasta después del 2 de octubre, día en que se tiene el plebiscito del acuerdo con las FARC, para iniciar el proceso o este trámite de reforma tributaria. En América Latina, destacar unos buenos datos de actividad industrial en México. Es el tercer mes consecutivo de avances, con un crecimiento del 0.3%, y básicamente mostrando lo que sería pues una recuperación también de la economía estadounidense en el corto plazo. Sin embargo, recuerden que los datos en Estados Unidos han sido un poco dispares. Con relación también a América Latina, destacar que en Brasil, pues la semana pasada conocimos un nuevo incremento de la inflación a niveles del 8.97, y durante el fin de semana se conoció que ese trámite de reforma pensional, de acuerdo al vicepresidente, hoy presidente ya formal, Michel Temer, va a ser un trámite un poco difícil de realizar a través del Congreso, pero que
pues sin duda es una de esas obligaciones que tiene el gobierno brasileño. Entonces, interesante ver acá que además de esa ley de control de gasto, están involucrados o están comprometidos con otros ajustes estructurales en la economía brasileña que son dolorosos y que obviamente desde el punto de vista político no son bien recibidos. En los Estados Unidos continuamos recibiendo un sinnúmero de declaraciones por parte de miembros de la Fed. En general vemos una división. Recuerden que en el mercado la probabilidad de incremento de tasas para el mes de septiembre está alrededor del 30%, pero de acuerdo a estas declaraciones de diferentes miembros de la Fed, sentimos que esa probabilidad es más 50-50, es decir, va a ser una decisión un poco más apretada. Hemos tenido varios ejemplos. El día viernes, un gobernador que siempre ha sido caracterizado con una postura desde el punto de vista monetario más expansiva, como es el gobernador de Boston, aseguró que había probabilidades de hacer incrementos de tasas en la Reserva Federal. El gobernador de Dallas, Robert Kaplan, por su parte, manifestó nuevamente que había razones para hacer incrementos, pero que recuerden, y esto está muy alineado con lo que manifestó el gobernador de la Reserva de Nueva York, que los incrementos de tasas van a ser digamos, más lentos que en otros escenarios de recuperación económica, teniendo en cuenta que hay preocupaciones sobre lo que es el crecimiento potencial estadounidense. Aquí Robert Kaplan habló de manera extensa sobre lo que es necesario en términos de mejorar la capacitación de la mano de obra, y aunque no mencionó de manera explícita la apertura a una inmigración de mano de obra calificada, como lo mencionaba el gobernador de Minneapolis, Neil Kashkari, sí consideraba que son temas que debe abordar la próxima administración, y esto es un tema un poco inusual. El Banco Central de Estados Unidos, Reserva Federal, hablando de temas diferentes a los que son la política monetaria, y esto aparentemente es como la moda durante el último mes, después de ese simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, donde pues regularmente siempre se enfocaba en temas de política monetaria, pues ahora se hizo una amplia explicación sobre otros temas estructurales de la economía, inversiones en infraestructura, modernización en términos generales, impulso a la innovación y un tema tributario un poco más agresivo para impulsar el crecimiento. Entonces, interesante ver aquí estas declaraciones de otro miembro de la Fed, que si bien es cierto considera puede haber incremento de tasa próximamente, pues también menciona que ese ritmo de tasas va a ser más moderado. Y en el frente contrario tenemos a uno de los gobernadores de la Fed, no de las reservas federales, sino un miembro de la Junta como tal de la Reserva Federal, Daniel Tarulo, manteniendo esa postura pro expansiva de tasa de interés, esperando que la inflación tenga signos reales y tangibles de alcanzar los objetivos del 2%, y mostrando pues ya que su voto para el próximo 21 de septiembre va a ser de espera. Hoy tenemos la declaración de otra miembro de esta junta, que es la gobernadora Brainard, también asociada a una postura de política monetaria expansiva, de más cautela, de no incremento de tasa de interés, pero luego que hable Brainard, básicamente vamos ya a estar como en ese periodo de silencio de los gobernadores de la Reserva Federal hasta el próximo miércoles 21 de septiembre. En Europa, interesante, unos reportes de Reuters en el que mencionaban que un análisis del Deutsche Bank sobre tendencias de largo plazo, afirmando que las tasas de interés bajas de los diferentes títulos de renta fija pues no van a poder ser sostenibles, porque pues a futuro no se puede replicar lo que sucedió en los últimos 35 años en el mundo, considerado entonces por parte de Reuters como un documento que generó presiones alcistas en los diferentes mercados de renta fija. Cuando leemos los reportes del Deutsche Bank, ellos desestiman, dicen que no creen que haya sido su reporte el causante de esos incrementos de tasas de interés. Básicamente consideran que se debe a esas declaraciones de diferentes miembros de la Fed, a que las expectativas del mercado acerca del Banco Central no fueron cumplidas en cuanto a extensión del quantitative easing. Esto lo mencionamos nosotros el día jueves y el día viernes de la semana pasada, y también pues a como una falta de acción o de pronunciamientos que sean congruentes por parte de diferentes gobernadores del Banco Central de Japón, son los responsables de esos incrementos de las últimas jornadas de las tasas de rendimiento exigidas en los mercados de deuda soberana. Y adicionalmente, en este frente, un integrante del Banco Central Europeo afirmó explícitamente que solo hasta el mes de diciembre podrían tomar decisiones en cuanto al quantitative easing. Entonces, interesante ver aquí que se corrobora la visión de la semana pasada de algunos analistas de que solo hasta el 8 de diciembre el Banco Central Europeo podría ampliar ese programa de compras de títulos, ampliar no solamente desde el punto de vista del monto y el periodo, sino de los títulos o la
la clase de activos que podrían ser objeto de adquisición. Entonces, interesante ver aquí estos temas en el lado de los bancos centrales, mostrándose aparentemente menos dispuestos a incrementar los estímulos monetarios de lo que el mercado ha venido especulando. Con relación a Japón, un dato positivo de órdenes de maquinaria con un crecimiento de casi el 5%, sorprendiendo a un mercado que esperaba una contracción del 3% en el gasto de capital. Sin embargo, desde el lado de la medición de precios, los precios al producto registraban una caída, mostrando aparentemente esa necesidad de mayores estímulos desde el punto de vista monetario. Recuerden que el Banco Central de Japón está en un análisis profundo de la política monetaria, de las consecuencias de las tasas de interés negativas, lo cual había suscitado especulaciones durante el mes de agosto de que pudieran incluso considerar la posibilidad de reducir esos estímulos monetarios por los efectos negativos en el sistema bancario, pero digamos que ya durante la última semana tanto el director del Banco Central Kuroda como el vicedirector manifestaron abiertamente que en caso de que haya modificación de política monetaria sería para incrementar el estímulo y no para el tema contrario. Con relación a las cifras que tenemos esperadas para esta semana, tal vez lo más importante tiene que ver con indicadores de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. Recuerden que en Estados Unidos esos indicadores de inflación pues no son la medida predilecta de la Reserva Federal, pero sí son los indicadores que los hacen comparables frente al resto del mundo, con una inflación anualizada núcleo superior al 2%, pero total por debajo de ese 2%, cercana al 1,5%. Recuerden que la medición preferida de la Reserva Federal, que es conocida como el PCE, tiene un indicador núcleo del 1,5 y una inflación total cercana al 1. Es decir, que por estos indicadores preferidos de la Reserva Federal todavía podrían tener rango de espera, pero como mencionábamos previamente, las diferentes declaraciones de los miembros de la Reserva Federal hacen pensar que esa decisión del próximo 21 de septiembre puede ser casi un 50-50, muy diferente a lo que el mercado ha venido descontando, que está por debajo de este nivel de probabilidad. Con relación a los mercados de renta variable, estamos iniciando tal vez una semana con las peores caídas después de ocurrido el Brexit, es decir, el referendo en el Reino Unido que fue el 23 de junio. Estas dinámicas que hemos estado registrando en los mercados probablemente estén asociadas a pues esas declaraciones de diferentes miembros de bancos centrales o al incumplimiento en ciertas expectativas sobre expansión monetaria adicional. Tenemos retrocesos tanto en el mercado de materias primas como en el sector bancario. De hecho, en Europa el índice como de referencia para toda la zona estaba cayendo hoy cerca de un 2%. Las materias primas, pues es el sector más sensible a temas de crecimiento, estaba cayendo más del 3%, y el sector bancario muy pegado al tema del ciclo económico descendía un 1,9%, es decir, también cerca de lo que estaba cayendo en general el índice accionario en Europa. Entonces es interesante ver acá cómo esta semana está registrando una de las peores aperturas de los últimos meses, y de acuerdo a eso pues la recomendación general es ser muy cauteloso. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, gracias Daniel. Importante destacar aquí que la venta generalizada se está presentando en prácticamente todos los mercados, no solamente el mercado accionario, sino también el mercado de bonos estaba perdiendo terreno esta mañana, sobre todo los bonos corporativos de alto rendimiento, los bonos de high yield son los que más podrían estar perdiendo. Esta mañana hay todos los tipos de bonos que están ligados al comportamiento o que tienen pagos de intereses ligados al comportamiento de las acciones. Como podemos observar, después de prácticamente 2 meses en el que el índice Standard & Poor's se mantuvo en esa zona, en ese rango entre 2.150 a 2.200 puntos, se dio pues esa ruptura en la jornada del jueves anterior. El viernes con más fuerza vimos cómo el índice consolidó esa ruptura de los 2.150 puntos, y esta mañana no sería descabellado pensar en que el índice fuera a visitar los 2.100 puntos de una manera rápida, ya que estamos observando las tomas de stops por parte de inversionistas que estaban apostando a la ruptura en la parte alta de los 2.200 puntos. También, como podemos observar en la parte inferior del gráfico, el índice general Stock 600, que representa o que lleva
o está construido con base en las 600 acciones más grandes en Europa. Desde el día miércoles anterior ya estaba mostrando por nuestros indicadores una potencial entrada a un mercado bajista. También importante destacar aquí que para el índice Standard & Poor's, para que el índice, Standard & Poor's pudiera recuperar algo de terreno, debería nuevamente volver a romper la zona de los 2200 hacia arriba, algo que en el corto plazo está descartado. Por esta razón importante nuestro mensaje y lo que acaba de mencionar Daniel, el mensaje de cautela, porque varios inversionistas están tomando utilidades de esas fuertes valorizaciones que habían presentado los diferentes mercados, sobre todo los mercados emergentes de Asia durante todo el año. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo uno de los retrocesos más importantes de la semana. Rebotando el nivel técnico de los 1.410 puntos, el índice se encuentra ahora cercano a la zona de los 1.400 puntos. Sin embargo, vemos que la tendencia estructural para las próximas sesiones puede llegar a tornarse en un terreno negativo. Sin embargo, vemos también como hay un agotamiento de la tendencia alcista de las últimas sesiones, con lo cual debemos mantener cautela sobre el índice. La acción con el mejor desempeño fue Avianca, con una variación positiva de 1,57%. La misma se mantiene dentro del canal alcista de mediano plazo, con una tendencia estructural positiva, y se mantiene sobre el nivel de los 2.400 puntos. La acción con el retroceso más importante fue ISA, con una variación considerable de 4,11%. La misma puede llegar a presentar un deterioro o agotamiento del rally alcista de largo plazo que ha mantenido durante todo el año, con lo cual se debe mantener cautela sobre la acción. Buenos días para todos, iniciando con lo que es la variación semanal del mercado de renta variable local. Veíamos que el viernes de la semana pasada se habían presentado fuertes caídas en todos los mercados de renta variable alrededor del mundo. La bolsa colombiana no fue una excepción y el índice Colcap cayó un 1,29% ese día, quedando prácticamente al mismo nivel con el que se inició la semana el día lunes y presentando una variación de un 0,3%. En las variaciones por acciones, en el lado positivo tenemos a Avianca con una variación del 3,2%, en donde a pesar de esa fuerte volatilidad que presenta la acción, el desempeño continúa siendo positivo. Y por otro lado tenemos Ecopetrol con un incremento del 3%, que se vio beneficiado por un buen inicio de la semana en precios del crudo y por esa tendencia alcista que se estaba también teniendo en general a inicio de semana. Por otro lado, las caídas más relevantes, la caída más relevante se presentó en Nutres, una caída del 2,5%, después de varias semanas consecutivas con un movimiento levemente alcista. Para esta semana podríamos esperar caída de los precios del crudo por noticias que ya más adelante va a comentar Agustín, presiones en los mercados de renta variable por incremento de tasa en Estados Unidos y además pues también recordarles que el día viernes rebalancea el índice FTSE, en donde el mercado ha venido hablando de flujos de venta en la acción de Corfi colombiana. En general el sentimiento del mercado es negativo, por lo que no se esperaría una valorización para esta semana, y por el contrario deberíamos de estar observando un comportamiento lateral que termine en una variación negativa. Eso sería todo por ahora, que los dejo con Agustín. Bien, el mercado de divisas y petróleo no es ajeno a todo este fuerte movimiento que están presentando los mercados el día de hoy. Los inversionistas pues están retirando su dinero, a diferencia de lo que venía ocurriendo durante las otras jornadas, donde estábamos viendo que las monedas estaban presentando algo de estabilidad. En esta mañana sí, las monedas emergentes pues están retrocediendo fuertemente contra el dólar. Importante destacar que el won de Corea continúa siendo la moneda más golpeada del mundo por esa situación geopolítica que está viviendo frente a Corea del Norte.
y pues el peso mexicano, al igual que otras monedas de Latinoamérica, estaban perdiendo terreno por esa caída en el precio del crudo, del cual hablaré más adelante. También se destaca esta mañana pues la valorización que está presentando el yen japonés, donde los principales países de Asia están nuevamente buscando refugio en esta moneda. En Colombia, pues la jornada anterior vimos cómo se presentó la ruptura de los 2.860 puntos, la zona de riesgo que habíamos planteado en GCC, y entonces un cambio de tendencia se empezó a presentar en línea con los indicadores de tendencia que para la jornada de hoy muestran que el tipo de cambio solamente podría cambiar nuevamente esa tendencia alcista si los 2.900 fueran consolidados, a la zona de 2.900 a la baja fuera consolidada, algo que en el corto plazo está totalmente descartado, y aquí por el contrario estamos esperando la visita del rango 2.950 a 3.000 pesos para esta semana. Como lo mencioné anteriormente, entonces el mercado de crudo, ustedes pueden ver las acciones que están ligadas a las materias primas, y ya lo había comentado Daniel anteriormente, son de las que más están perdiendo terreno a nivel global. Dos noticias importantes: el primero tiene que ver con que la OPEP aumentó el aumento de las previsiones en lo que tiene que ver con suministros de petróleo para los países que no son miembros de este cartel para el año 2017. Esto pues es una noticia que aumenta la potencial oferta que podrían tener los otros países no miembros de la OPEP, y pone en riesgo un acuerdo de cuotas o de congelación de producción que podría ser acordado el próximo 26 a 28 de septiembre. Y en segundo lugar, pues observamos que en Estados Unidos el día viernes se dio a conocer el reporte de plataformas activas en Estados Unidos, donde se dio nuevamente un incremento de 407 a 417 plataformas activas en este país. Algo que también llama la atención, porque el precio del crudo no se encuentra sobre los $50 el barril, donde supuestamente los pequeños petroleros encontrarían algún punto de equilibrio y se animarían a reactivar sus plataformas, sino que hemos venido observando esta dinámica desde los $40 el barril. Bueno, los mercados de renta fija, como mencionamos al comienzo del comité, llevan varias jornadas ya con presiones alcistas, aparentemente el incumplimiento en las expectativas de ampliación del programa de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, las declaraciones de un miembro de esta entidad que afirmó que solamente hasta el mes de diciembre, es decir, el 8 de diciembre más exactamente, podrían hacer modificación a este programa de estímulo monetario, las diferentes pronunciamientos o declaraciones de miembros de la Reserva Federal, entre las que se destacaban la del gobernador de la Reserva de Boston, quien hasta ese momento había sido caracterizado como uno de los miembros con sesgo expansivo desde el punto de vista monetario. Recuerden que este miembro de la Reserva Federal el viernes pasado manifestó que había probabilidades de incremento de tasas próximamente. Entonces todo esto está configurando, como ustedes pueden ver, un mapa también negativo para el mercado de renta fija. De hecho, hoy tenemos descensos en acciones, fortalecimiento del dólar, excepto con el yen, considerada moneda refugio, caídas de mercados accionarios, explícitamente en sectores considerados como procíclicos, sector de materias primas y el sector financiero. Entonces hoy tenemos, digamos, una apertura de semana muy negativa, donde pues también ya estamos viendo que en el mercado colombiano hay presiones alcistas en términos de tasas de interés. Entonces es interesante ver acá simplemente la configuración de todo este escenario negativo, que también está impactando no solamente a los bonos soberanos, sino a bonos de alto rendimiento en los Estados Unidos y pues básicamente en otros mercados, digamos, no tan de referencia, se están registrando incrementos cercanos a 10 puntos básicos en las tasas de interés exigidas. Entonces, interesante ver aquí hoy simplemente una muestra de cómo los mercados, luego de esa complacencia de varias semanas, pues hacen correcciones un poco aceleradas ante la ausencia de alternativas realmente rentables, y que son básicamente el asumir diferentes riesgos adicionales lo que ha generado rentabilidades en el pasado reciente, y que estas correcciones generalmente son fuertes como las del día de hoy. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos manteniendo nuestra visión neutral. Recordar que toda la semana anterior les dijimos que esos niveles por debajo del 6.90 y del 7% en los títulos del 2024 nos generaba preocupación, que no los veíamos sostenibles en el tiempo.
Vimos como bien lo explicó Daniel, después de la venta masiva de bonos en Estados Unidos y en los mercados desarrollados, también impactó los títulos TES aquí en Colombia, terminando los 24 la semana pasada en el 6.99, hoy abrimos por encima del 7 al 7.03. Igual ahí pensamos que debería haber un cierre de cortos importante y con este nivel de tasa y con este nivel de tasa de cambio frente al peso, puede que inversionistas extranjeros vean con buenos ojos entrar otra vez en el país, por lo cual creemos que podríamos volver a bajar a un 6.93, 6.90. Récord. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Esperamos tengan una buena semana y recuerden la recomendación de ser muy cautelosos. Estamos abriendo con fuertes caídas en todos los mercados para el caso colombiano. Eso es todo por ahora. Que tengan una muy buena semana.